Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestra sesión plenaria, donde la fibrilación auricular será por 1 hora el centro de la escena. No es una frase hecha de que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente y principal motivo de consulta. Lo vimos todos a diario en nuestro consultorio, en la guardia, en unidad coronaria, en cualquier escenario. Estamos viendo y recibiendo cada vez más pacientes con esta problemática y necesitan de una solución para vivir más y mejor. Así que hoy vamos a tratar, con todos los invitados que tenemos, abarcar todo el espectro clínico de la fibrilación auricular, desde lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento y lo que es la prevención. Así que ahora cedo la palabra al doctor Alberto Hiniger, que va a presentarnos a los distintos oradores y ya le estamos dando comienzo a la sesión. Alberto. Buenas tardes, entonces. Muchas gracias por invitarme a participar de esta reunión. Nuestros presentadores comienzan con el doctor Gastón Albina, que yo recuerdo que hace un poco más de 10 años yo mostraba un clip en las charlas de Roger Moore que enseñaba a tomarse el pulso. Planteaba la necesidad de que los pacientes tenían altísimo riesgo y era un clip muy impactante. Así que la pregunta que le hacemos a Gastón, que precisamente se va a ocupar de esto, ¿no? ¿Cómo se hace para detectar la fibrilación auricular hoy en día? Gastón. Bárbaro, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a hablar de cómo se hace para detectar la fibrilación auricular. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es importante diagnosticar fibrilación auricular? Y la respuesta la tenemos aquí. Ustedes saben que la FA es responsable del 20% de los strokes isquémicos y el stroke de la fibrilación auricular es particularmente severo. La discapacidad es muy alta, incluso la mortalidad. También hay varios estudios que hicieron resonancias magnéticas a pacientes con fibrilación auricular permanente y vieron que es muy frecuente la presencia de infartos lacunares silentes y ahí ustedes habrán escuchado hablar de la relación entre fibrilación auricular y demencia. También sabemos que muchos desarrollan, un porcentaje no tan mayor, desarrolla insuficiencia cardíaca y por todo lo anterior, la fibrilación auricular duplica la mortalidad. Si bien hay pacientes jóvenes que tienen fibrilación auricular, en general decimos que la FA es una enfermedad del hombre mayor, del hombre y la mujer mayores, del anciano. Fíjense que en el caso de los hombres aumenta exponencialmente a partir de los 65 años y en el caso de la mujer a partir de los 70. Y a medida que aumenta la edad, también aumentan los episodios de fibrilación auricular asintomáticos, que esos son el verdadero desafío para el diagnóstico. ¿Y por qué son importantes los episodios de fibrilación auricular asintomáticos? Porque a la hora de morirse o de tener un stroke es lo mismo, no importa si la fibrilación auricular es sintomática o asintomática, el riesgo es exactamente el mismo. Tenemos, como decía Alberto, múltiples elementos para diagnosticar la fibrilación auricular, desde la semiología, tomar el pulso, y eso cada vez lo hacemos más, enseñarles a los pacientes a tomarse el pulso, la ocultación, bueno, el electrocardiograma, el Holter prolongado, y también tenemos la telemedicina, hoy por hoy con los teléfonos inteligentes y los relojes inteligentes que también aportan lo suyo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Holter de 7 días. En los últimos años lo hemos incorporado a la práctica diaria. Este es un ejemplo de un paciente del ICVA con un Holter de 7 días, que él se quejaba de palpitaciones esporádicas y nunca se había podido documentar fibrilación auricular. Se le puso un Holter de 7 días y fíjense que ahí el paciente detectó 4 eventos compatibles con palpitaciones, que realmente eran fibrilaciones auriculares, pero si vemos bien el registro, tuvo 137 episodios a lo largo de la semana. Él había detectado 4, el más largo de 8 horas. Es decir, que mientras más prolongamos el registro, más posibilidades tenemos de obtener un diagnóstico. Y esto, como se ve, son Holter de 3 canales, que el registro claramente se ve ahí una fibrilación auricular. Esta es otra forma de registro que es muy interesante. Yo no la he visto acá en la Argentina, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, pero son lo que se llama los Holter en parche, que sí están en Estados Unidos y también en Europa. Este es el CIO, por ejemplo, un ejemplo que es interesante. Es un Holter de un solo canal, que el paciente lo pide y se lo mandan por correo. Llega con las instrucciones, él se lo coloca,
duran 14 días de registro. El paciente se puede bañar, puede hacer su actividad diaria sin ningún tipo de problema. Después se lo saca, lo manda por correo, lo analizan y le mandan una copia al paciente y una copia al médico tratante. Y tienen buena calidad de registro, yo no los he visto acá en la Argentina. Y también tenemos los monitores implantables que se desarrollaron a partir del 98. En realidad estos son los que ponen subcutáneo, tienen batería para 3 años. En realidad surgieron para el diagnóstico del síncope inexplicado, pero a partir del 2007 incorporaron algoritmos para detectar la fibrilación auricular. Obviamente el hecho de ser invasivos y el costo limitan un poco la utilidad para detectar fibrilación auricular. Se han utilizado más que nada en estudios clínicos. Y ahí llegamos a la telemedicina liderada por el Apple Watch. Todos los registros con fotopleximografía capaces de sacar un electrocardiograma en tiempo real. Es decir, tenemos aquello que lo activa el paciente porque tiene palpitaciones, se saca un electrocardiograma. También lo podemos hacer no solo con Apple, sino hay aplicaciones para Samsung también. Y después tienen capacidad de un registro semi-cuantitativo. De hecho, el Apple Watch le avisa al paciente: mire, usted está teniendo un ritmo irregular compatible con fibrilación auricular, acuda al médico. De todas maneras, todos estos registros, todo lo que podamos ver, siempre tiene que pasar por los ojos de ustedes. Es decir, nosotros, todos estos sistemas inteligentes son muy lindos, pero también se equivocan. Fíjense, este es un registro de un monitor de eventos implantables que guardó un evento como fibrilación auricular, y si ustedes ven ahí con las flechas bien marcado, es un ritmo sinusal con extrasístoles auriculares. Es decir, que nos ayuda mucho, nos da mucha información, pero siempre van a tener que estar filtrados por el médico. Es por eso que las guías de fibrilación auricular en el 2020 hacen bien la distinción entre lo que es fibrilación auricular clínica y lo que ellos llamaron fibrilación auricular subclínica. La fibrilación auricular clínica sería la que diagnosticamos por nuestros métodos habituales que aprendimos hace muchísimos años a través de un electrocardiograma de 12 derivaciones o una tira de ritmo por un Holter o un mismo electro que dure más de 30 segundos. Ese es el diagnóstico de fibrilación auricular clínica, la que todos conocemos. Puede ser sintomática o asintomática. Y pusieron el nombre de fibrilación auricular subclínica para aquellos pacientes que no tienen antecedentes de fibrilación auricular, que no tienen síntomas de palpitaciones compatibles con fibrilación auricular y que por un registro a través de un teléfono inteligente o puede tener un monitor de eventos implantables para diagnóstico de síncope o porque tiene puesto un marcapaso por una enfermedad nodulosinusal y el catéter auricular detecta episodios compatibles con fibrilación auricular, pero que no han sido todavía objetivados a través de un electrocardiograma o una tira de ritmo. Y eso es lo que se llama fibrilación auricular subclínica, y vamos a ver por qué es importante hacer esta distinción. Este es el estudio IBREI que se presentó ahora en Barcelona, que nos ejemplifica un poco todo esto. En este estudio se tomaron de una compañía de seguros 5.000 pacientes con un chat mayor a 2 y se los randomizó a 2 maneras de diagnosticar la fibrilación auricular. Obviamente ninguno tenía antecedentes. Una es la usual, la consulta médica, o si tuvo palpitaciones a lo largo del tiempo, consultaba al médico o iba por un screening particular. Y la otra era el diagnóstico digital. Por fotopleximografía bajaban una aplicación y el paciente se chequeaba la presencia de ritmos irregulares 2 veces por semana, las primeras 2 semanas, y después 1 vez por semana. Si a los 6 meses no había diagnóstico, se cruzaban de rama. Y fíjense cómo en la curva en rojo y azul tenemos la cantidad de episodios de fibrilación auricular detectados y confirmados por electrocardiograma. Cuando iban por la rama electrónica, si se quiere, duplicaban la capacidad diagnóstica en relación a la visita clínica habitual. Y de los 173 episodios que registraron por fotopleximografía compatibles con fibrilación auricular, pudieron confirmar 59. ¿Y cómo los confirmaban? Si el paciente tenía un episodio compatible con fibrilación auricular, le mandaban uno de estos Holter parches que les conté anteriormente para ver si en 14 días confirmaba la presencia de fibrilación auricular. Pero lo más interesante viene ahora. Cuando vieron eventos duros, fíjense que aquellos que tuvieron fibrilación auricular clínica, es decir, la detectada a través del electrocardiograma o Holter, tuvieron 6 veces más posibilidades de tener eventos duros. Pero los que tuvieron
la fibrilación auricular detectada, subclínica detectada por el teléfono y confirmada a través del Holter tuvieron 3 veces más. Y los que no pudieron confirmarle también tuvieron eventos. Es decir, que la digital, por fotoplextimografía, aunque no pudo ser confirmada, también aumentó las posibilidades de tener un evento duro. Vamos a meternos ahora un poquito con lo que los americanos llaman ARE, que son episodios auriculares de alta frecuencia, que son aquellos que se diagnostican a través de un marcapaso, un desfibrilador o de un resincronizador. Tenemos puesto un catéter en la aurícula derecha, entonces accedemos a la información de lo que pasa en la aurícula. Fíjense que en pacientes que tienen antecedentes de fibrilación auricular, encontrar episodios de taquicardia auricular o fibrilación auricular muy rápida a través del catéter auricular es muy frecuente. Hasta el 70% de los pacientes tienen alguno de estos episodios en el seguimiento. Y si tomamos pacientes que no tienen antecedentes de fibrilación auricular, fíjense que hasta el 30% en algún registro tuvieron estos episodios compatibles con fibrilación auricular subclínica. Y en esto se hizo un estudio, que es el estudio TRENDS, ya un estudio viejo del 2009, que él dijo, bueno, vamos a definir estos episodios de frecuencia auricular alta si tiene más de 170 latidos por minuto y duran más de 20 segundos. Tomaron una población que tiene un chat bus de 2 promedio y vieron qué pasaba en la evolución. Aquellos que tuvieron episodios de alta frecuencia auricular mayores a 5.5 horas por mes, aunque sea algún episodio que dure eso, duplicaron las posibilidades de tener un stroke. Fíjese que anualizado es 1.8% más riesgo de tener un stroke. Pero si analizamos el stroke esperable para un chat bus de 2.2 como esta población, si tuviera fibrilación auricular y no estuviera anticoagulado, sería de 4% por año. Es decir, esta fibrilación auricular subclínica duplica el riesgo de tener stroke, pero no tanto como la fibrilación auricular clínica. Y después hizo el estudio ACERT, que es muy parecido a este. Nada más que él definió, dijo, vamos a ser un poco más específico, vamos a tomar que estos ARES duren más de 6 minutos, para no confundirnos, por ahí hay algo de ruido en el catéter auricular, estemos seguros de que son episodios compatibles con fibrilación auricular. Y pasó lo mismo, duplicó las posibilidades de tener el riesgo de stroke. Pero este estudio de ACERT es muy interesante, nos mostró muchas más cosas. Cuando tomaron los pacientes que hicieron stroke en la evolución, solo el 15% de los pacientes tuvo un stroke, solo el 15% de los pacientes, que tuvieron un stroke, habían tenido estos registros de ARE en el mes previo. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces, ahí surge el concepto de estos episodios de fibrilación auricular, en realidad serían más marcadores de riesgo que factores de riesgo. Es decir, si yo tengo episodios de fibrilación auricular subclínica, tengo más riesgo de tener un stroke, pero no necesariamente tiene que estar presente el episodio para que tenga el stroke. No sé si se entiende. Y más interesante aún, en el 30% de los pacientes que tuvieron estos episodios de ARE, los episodios de fibrilación auricular subclínica se detectaron solo después de haber tenido el stroke. No tenían episodios de fibrilación auricular subclínica previa. Y ese es el otro concepto. El stroke por sí mismo, por desbalances autonómicos y etcétera, es capaz de generar episodios de fibrilación auricular. Y es por eso que en el stroke criptogénico o el ESUS a veces encontramos después episodios de fibrilación auricular que no necesariamente fueron la causa del stroke. Es decir, que el stroke generó fibrilación auricular. Cuando vieron la relación con stroke y la duración de los episodios de fibrilación auricular subclínica, vieron que cuando esta duraba más de 24 horas, el riesgo de stroke era 3.1% por año. Y eso sí es parecido al riesgo de stroke de la fibrilación auricular clínica. Es por eso que si bien hoy no hay estudios randomizados, se considera y es aceptado por expertos que si yo detecto episodios compatibles con fibrilación auricular que duran más de 24 horas, aunque no lo tenga demostrado y confirmado por un electrocardiograma, anticoagulémoslo, porque el riesgo es bastante alto. Este es el registro RATE que mostró exactamente lo mismo. Mientras más duran los episodios, más riesgo de stroke, de hospitalización por FA, de insuficiencia cardíaca y también de mortalidad. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora
Resumiendo, estos episodios de frecuencia auricular alta detectadas a través del catéter del marcapaso o de otros elementos aumentan por 5 las posibilidades de diagnosticar fibrilación auricular clínica a través de un electro, un Holter o lo que sea. Y duplican el riesgo de stroke, a diferencia de la fibrilación auricular clínica que quintuplica el riesgo de stroke. El ACERT-2 hizo exactamente lo mismo, pero con un loop recorder, y mostró los mismos resultados. Es decir, que no es que todo esto era porque tengo un catéter metido ahí. Esto es porque los pacientes lo tienen. Entonces, cuando queremos hacer prevención primaria del stroke, podemos encontrarnos con 3 grupos de pacientes. Uno, que son aquellos que tienen un CHA2DS elevado, pero no tienen detectada fibrilación auricular clínica ni fibrilación auricular subclínica. Sabemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de stroke y obviamente mayor riesgo de fibrilación, pero no tenemos ninguna evidencia clínica de que haya que anticoagular a estos pacientes. A estos lo único que haremos es controlarle bien sus factores de riesgo y eventualmente en algunos indicarle aspirina. Después tenemos el otro extremo, los que todos conocemos, pacientes con CHA2DS elevado y que tienen fibrilación auricular clínica. Eso ya no hay ninguna duda que los vamos a anticoagular en función del CHA2DS. Y después tenemos la tercera porción, que es la que estuvimos hablando toda esta charla. Pacientes que tienen un CHA2DS elevado y que tienen estos episodios de fibrilación auricular subclínica. Si duran más de 24 horas, la evidencia dice que lo anticoagulémoslo. Si duran menos, hoy no sabemos qué hacer. Sabemos que tienen más riesgo, tienen 2 veces más riesgo, pero no sabemos si el riesgo o beneficio de anticoagularlos les favorece. Y para contestar esa pregunta tenemos 2 estudios en curso. El Artesia, que está tomando pacientes con fibrilación auricular subclínica, casi todos detectados a través de dispositivos, obviamente no anticoagulados, sin antecedentes de fibrilación auricular, y lo está randomizando a apixaban versus aspirina. Y va a detectar eventos duros. Y el otro estudio, que es muy similar, que en vez de apixaban es el NOAA-TAFNET 6, que en vez de usar apixaban está usando edoxaban, lo mismo, pacientes con fibrilación auricular clínica van a estar randomizados a edoxaban, y ellos dicen o tratamiento con aspirina o nada, porque realmente tampoco hay evidencia para darle aspirina a todos. Y seguramente estos resultados van a estar para el año que viene y en el próximo precongreso los podremos discutir. Muchas gracias. Gracias, doctor Albina. Quien sigue es el jefe de cardiología del instituto, el doctor Marcelo Trivi, que en realidad lo que le vamos a preguntar es cuál es el tratamiento médico de no es exactamente el título, porque pienso que tratamiento médico involucra medicina, pero algo más que seguramente vos te vas a ocupar de aclarar, ¿no? Gracias, Alberto. Y bueno, vamos a ver si le puedo contestar esta pregunta. A mí no me gusta presentar las guías, así que les voy a presentar las guías. Les voy a presentar esta guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada el año pasado en la Revista Española de Cardiología. Primero porque está en español, segundo porque me gustaron mucho los dibujitos. Fíjense qué lindos dibujitos que tiene. El primer dibujito de arriba muestra el mundo y dónde está la Argentina en cuanto al riesgo de fibrilación auricular. Están anaranjados, o sea que estamos en niveles intermedios. No estamos tan alto como el gran país del norte y estamos un poquito mejor que los países de África y Asia, pero realmente en niveles es intermedio. El segundo dibujito muestra un poco lo que le mostró Gastón antes, ¿no? El riesgo de mortalidad asociado a la fibrilación auricular, que la fibrilación auricular es un poquito mayor en hombres que en mujeres, pero muy parecido, que la incidencia en el mundo de fibrilación auricular está aumentando en la medida que aumenta la edad poblacional y que ciertos factores de riesgo pueden, que ya vamos a ver cuáles son, pueden condicionar la aparición de fibrilación auricular, así como hay factores de riesgo cardiovasculares, también hay factores de riesgo para la fibrilación auricular. El segundo dibujito es el que a mí más me gusta, o es uno de los que más me gusta, que tiene que ver con el centro, está la fibrilación auricular y alrededor están las comorbilidades. Me parece un dibujo fantástico en el sentido de que uno tiene que empezar la fibrilación auricular no como una enfermedad, sino como una enfermedad que responde muchas veces a otras enfermedades. Puede ser que la fibrilación auricular sea la única enfermedad del paciente, sobre todo del paciente joven, pero en general la fibrilación auricular es un epifenómeno de otras enfermedades. Entonces digo, me parece muy lindo porque esta es la guía
de fibrilación auricular. Si fuera la guía de enfermedad coronaria, probablemente pondría la enfermedad coronaria en el medio y la fibrilación auricular la mandaría a la periferia. Y si fueran enfermedades valvulares, diría que la fibrilación auricular es una comorbilidad de la enfermedad valvular. En otras palabras, de acuerdo a la guía que agarremos, ponemos en el medio, vamos cambiando de lugar los otros casilleros. Pero me parece que dentro de todo esto no podría perderse en esta idea, pero fíjense, hay algunas cosas que me gustaría señalar. Una que es muy incisivo, Alberto Hiniger, quien es el chairman de la mesa, mi maestro en arritmias a lo largo de muchos años, nuestro consultor cuando tenemos una fibrilación auricular complicada y que trabajamos mucho los que estamos acá, somos parte de lo que ustedes van a ver ahora como la clínica de fibrilación auricular. Él habla del consumo de alcohol, es decir, muchas veces no se lo preguntamos a los pacientes. Los pacientes con fibrilación auricular hay que analizar el consumo de alcohol. Y cuando le pregunta cuánto alcohol puede tomar, mejor nada. Y si no, lo mínimo posible. Las guías tampoco dicen cuál es la cantidad de alcohol que debe tomar. Pero yo les diría, fibrilación auricular, tratemos de evitar el alcohol. El segundo tema es la apnea obstructiva del sueño. Si no la preguntamos, no sale espontáneamente. Hay que preguntar al paciente si ronca, hay que preguntar a la pareja si ronca, y ahí vamos a darnos cuenta que muchos pacientes con fibrilación auricular tienen apnea del sueño. O la apnea del sueño le condiciona la fibrilación auricular, como ustedes quieran. El tercer punto son estas que ya conocemos más, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, la hipertensión, todas ellas tienen a la fibrilación auricular como una comorbilidad, pero cuando tratamos a un paciente con fibrilación auricular tenemos que tratar cada una de estas comorbilidades. Finalmente, como toda guía que está revisada por muchísimos expertos, siempre se olvidan de algo. Por ejemplo, se olvidaron de los problemas tiroideos, que también Alberto muchas veces insiste en eso. Si el paciente tiene o hipotiroidismo, en general hipertiroidismo, fíjese que en la guía no está. Pero bueno, se olvidaron. A todos nos puede pasar. Este es el slide que más me gusta, de los dibujitos de las guías. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que se planteó durante todo el día de nuestra cultura del ICVA en el tratamiento de los pacientes, que es centrarse en el paciente. El paciente está en el medio y fíjense quién está más cerca del paciente. Adivinen, ¿el cardiólogo o el electrofisiólogo? Por lo que puedo ver en este dibujito que no lo hice yo, el cardiólogo, la mayoría de todos nosotros, está más cerca del paciente con fibrilación auricular que el electrofisiólogo. Es decir, pensar que un paciente tiene fibrilación auricular y mandarlo al electrofisiólogo, no digo que esté mal, pero primero veamos si tiene apnea del sueño, si toma alcohol, si hay alguna causa reversible, si tiene trastornos tiroideos, y si tiene enfermedad valvular, si no tiene una estenosis aórtica, bla, bla, bla. Y después de todo eso se lo mandamos al doctor Escasuso, Mondragón o Albino, al que a ustedes les guste, para que la evaluación lo trate como vamos a ver que se puede tratar. Esto también está sacado de las guías. Lo que se muestra en las ruedas de la izquierda no lo pusieron porque en español no pega, en inglés dice A, B, C, D y D, pero lo que empieza diciendo que A es el tratamiento anticoagulante y como clínicos tenemos la obligación de frente al paciente con fibrilación auricular y riesgo de embolia darle tratamiento nosotros, no el electrofisiólogo ni el hematólogo. Nosotros le tenemos que dar el tratamiento anticoagulante o derivarlo para que sea el tratamiento anticoagulante que corresponde. Y segundo, tratar los síntomas antes de hacer ninguna otra cosa, y este es el A y B de la guía en inglés. Y de otro lado podemos ver que estas tres cosas, la optimización de la prevención del ictus, anticoagulación, el control de los síntomas con control de la frecuencia cardíaca, la mejoría de los síntomas y el control de los factores de riesgo es lo que vengo hablando desde que empezamos la charla. No solamente el control de los factores de riesgo con los métodos convencionales que todos conocemos, sino las modificaciones del estilo de vida, como nuevamente el alcohol, dejar de fumar, bajar de peso en nuestras pacientes que seguimos en la clínica de fibrilación auricular, el 70% tiene sobrepeso. Entonces, evidentemente, el sobrepeso es un factor muy ligado a la fibrilación auricular. ¿Cómo se trata el sobrepeso? Da para otra charla, pero bueno, tenemos que tener en cuenta ese tratamiento. Las estrategias de fibrilación auricular creo que son por todos conocidas, yo las resumí acá, el control de ritmo y el control de la frecuencia. ¿Qué es el control de ritmo? La cardioversión farmacológica, la cardioversión eléctrica y la ablación en sus distintas formas. El control de frecuencia, los bloqueantes del nódulo AB
y la ablación del nódulo e implante de marcapaso. Pero cuando hablamos del control del ritmo y control de frecuencia nos estamos refiriendo a estas dos cosas. O lo dejamos, o tratamos de restaurar el ritmo sinusal o tratamos de frenar el nódulo AB. Esto también está sacado de las guías. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento integral de la fibrilación auricular? Lo que busca hacer una clínica de fibrilación auricular. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial, el sedentarismo, la apnea del sueño, dijimos el alcohol y podemos agregar el tabaco. Todo lo que ven allá, todo tienen valores bien puestos por las guías, que es lo que tenemos que tratar de buscar en cada uno de los pacientes. Si no es en esa guía, en otra guía te dice cómo tratar la hipertensión, la dislipemia, etcétera, etcétera. Esta es nuestra clínica de fibrilación auricular. Esto está sacado de nuestro organigrama institucional. Yo soy el jefe de medicina cardiovascular y a cargo del programa de trastorno del ritmo, transitoriamente por suerte. Y la clínica de fibrilación auricular tiene todos estos integrantes, muchos de los cuales están sentados en esta mesa. Germán Bush es el coordinador. ¿Y qué beneficios podría tener una clínica de fibrilación auricular dentro de un programa, dentro de un servicio de cardiología, dentro de un programa de trastornos del ritmo? Bueno, ya habló Gastón del diagnóstico de fibrilación auricular y la pesquisa, que van muy juntas, decir la estrategia de control del ritmo versus control de frecuencia, la selección del tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico, como ya hablamos un poquitito, la anticoagulación, la pesquisa de comorbilidades y el tratamiento de las comorbilidades. Por supuesto, el seguimiento y la educación continua, que es parte de todo esto que hacemos nosotros todo el tiempo mismo entre nosotros. Esos son algunos algoritmos que pusimos, que ayornamos este año de la clínica de fibrilación auricular. Fíjense que brevemente esto es lo que dice cuando el paciente está en guardia. La doctora Lambardi, acá presente, es una de las que maneja el tema en nuestra sala de emergencia. Claramente si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica va para un lado, que es la cardioversión eléctrica, y cuando no tiene inestabilidad hemodinámica, las opciones son tratamiento farmacológico inicial, habitualmente flecainida o propafenona, que son las drogas que más usamos, prácticamente las que preferimos. Tratamos de no usar amiodarona endovenosa, podemos discutirlo por qué, pero bueno, la verdad es que la amiodarona endovenosa hemos tratado de eliminar de la sala de emergencias. Recordemos que hay que ponerla por vía central, produce mucha flebitis, es riesgosa, no es el tratamiento ideal. Si uno logra al paciente controlar la frecuencia o revertir un ritmo sinusal, sigue un camino. Si no logra controlar la frecuencia, sigue otro camino que puede terminar en la cardioversión eléctrica o el alta. El algoritmo es relativamente sencillo y creo que más o menos todos lo tenemos en la cabeza, pero para evitar dudas en el momento. El manejo de la FA en consultorio fundamentalmente se basa si uno va a seguir, el paciente obviamente si está descompensado va a la sala de emergencia, si no está descompensado uno tiene que decidir si va a control del ritmo o control de la frecuencia. Obviamente, mientras más anciano, más frágil, más comorbilidades, más control de frecuencia, mientras más joven, menos comorbilidades y más probabilidades de éxito va a control del ritmo. El control del ritmo lo hacemos, como ya expliqué, con esos tres sistemas. El manejo de los antiarrítmicos, bueno, la verdad que no tenemos un menú de antiarrítmicos en Argentina muy extendido y no tenemos muchas drogas para elegir, pero sí preferimos usar los antiarrítmicos 1C, fundamentalmente la flecainida. La flecainida, de ser medio abandonada por la cardiología, ahora ha tomado auge nuevamente, fundamentalmente para pacientes sin cardiopatía estructural. Cuando hay cardiopatía estructural, prácticamente el antiarrítmico, el único que podemos usar es la amiodarona. Y dejamos como segunda elección el sotalol, que tampoco nos gusta demasiado. Algunas métricas de la clínica de fibrilación auricular, probablemente es para repasar con ustedes, como decíamos esta mañana, tratamos de medir todo lo que hacemos, si para bien o para mal. Afortunadamente estos datos de Mariano Benzadón, que nos proporciona anualmente para ver cómo nos está yendo en cada área, él lo saca de su departamento de calidad, y fíjense que entre los año a año van creciendo la cantidad de pacientes atendidos por fibrilación auricular, van creciendo el porcentaje de pacientes anticoagulados, van decreciendo los pacientes tratados con aspirina. La aspirina está casi prohibida en el tratamiento de la fibrilación auricular. Casi prohibida, no, prohibida. Fíjense el porcentaje de pacientes con la frecuencia cardíaca controlada, entre 60 y 100. Todos estos parámetros y el uso de amiodarona ha ido aumentando, y el uso de amiodarona
se mantiene muy bajo o se ha ido reduciendo. Todos estos datos de calidad nosotros no los inventamos, las guías sugieren utilizar estos parámetros de calidad para ver si estamos tratando bien o mal a los pacientes, así que nuevamente yo no quiero nombrar las guías y vuelvo a hablar de las guías. Con esto ya estoy terminando. Algunos ejemplos de otras clínicas de fibrilación auricular que muestran que cuando el paciente pasa por un grupo especializado aumenta el número de pacientes anticoagulados y paralelamente disminuyen los sangrados, y que la adherencia a este tratamiento no farmacológico también mejora en las clínicas de fibrilación auricular con respecto, por ejemplo, al consumo de alcohol, el tabaquismo, el tratamiento de la apnea del sueño o los trastornos tiroides. Un caso clínico muy breve y con este termino. Es un caso clínico que vi la semana pasada, pero me pareció que estaba bueno comentarlo con ustedes. Un paciente con fibrilación auricular, no digo mal la semana pasada, el mes pasado, es un varón de 66 años hipertenso, con 2 cardioversiones previas por fibrilación auricular paroxística. Tiene esta nueva fibrilación auricular de comienzo incierto, con insuficiencia cardíaca grave, una fracción de eyección de 16%, un BNP de 4000. Entonces uno se pregunta cuál debería ser la conducta. Una nueva cardioversión eléctrica, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y luego la cardioversión eléctrica, coronografía y eventual revascularización o ablación directa. Bueno, este caso que seguramente Fernando Escasuso lo debe recordar, y Germán Busch también, porque lo discutimos con ellos, a ver qué hacíamos con este señor, con esta situación. No sé qué harían ustedes. Le cuento rápidamente lo que hicimos. Lo que hicimos es tratar inicialmente la insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando el paciente estuvo compensado, se le hizo una coronografía, tenía lesiones subtotales de la circunfleja y la descendente anterior. Se le hizo angioplastía a las 2 arterias. Previa al alta, la fracción de eyección había aumentado de 16 al 35%. Al alta se le realizó ablación de venas pulmonares y la fracción de eyección en el seguimiento aumentó a 58%. Parece ciencia ficción, pero es la verdad. Pasó de 16% a 58% de fracción de eyección con tratamiento para la insuficiencia cardíaca, revascularización coronaria y ablación. Acá tienen la enfermedad coronaria importante que tenía este paciente. La clínica de fibrilación auricular, para resumir, ayuda a uniformar el manejo, a lograr mayor adherencia a las guías, a seleccionar candidatos para la ablación, a aumentar el porcentaje de anticoagulación y seleccionar el mejor tratamiento, reducir las consultas a la sala de emergencia, otro punto importante, y tratar al paciente en forma integral. Como conclusión, la mayor parte del tratamiento del paciente con fibrilación auricular se hace fuera de la sala de cateterismo. El paciente con fibrilación auricular tiene una serie de comorbilidades a pesquisar y tratar. El tratamiento no antiarrítmico es muy importante. La adherencia a las guías mejora la calidad de atención médica también en fibrilación auricular. La clínica de fibrilación auricular busca uniformar ese tratamiento. Muchas gracias por su atención. Marcelo, yo suelo insistir mucho en el gatillo autonómico, en el gatillo vagal, particularmente en los más jóvenes y sin cardiopatía. Al doctor Fernando Escasuso, que es el jefe del servicio, casi le preguntaría a quién no hay que ablacionar, pero bueno, lo dejo en tus manos. Bueno, vamos a empezar por la pregunta más fácil, que es qué o cuándo ablacionar un paciente que tiene fibrilación auricular, teniendo en cuenta el contexto que la fibrilación auricular es una arritmia recurrente, de que tiene pobre o baja respuesta a los tratamientos antiarrítmicos, o sea, tienen baja eficacia, que otro porcentaje no despreciable de los pacientes no tienen tolerabilidad, tienen efectos secundarios como puede ser bradicardia, hipotensión, mareos, en algunos casos visión borrosa, y que muchos trabajos ya han demostrado, incluso el mismo AFIRM, cuando no encuentra diferencia entre ritmo sinusal o fibrilación auricular, es porque el antiarrítmico imprime aumento de la mortalidad. O sea que al momento de decidir un tratamiento antiarrítmico con un paciente que tiene fibrilación auricular, uno debiera de ser un poco más cauto de lo que habitualmente es, o al menos yo estoy acostumbrado a prescribir el antiarrítmico. Y ahí lo demostró la AFIRM, ¿no? Si bien reduce mortalidad tener ritmo sinusal, el uso de un antiarrítmico lo aumenta, y fue la conclusión de los autores que sería bueno encontrar
otra herramienta para mantener ritmo sinusal que el antiarrítmico. Yo creo que este trabajo es el acta fundacional de lo que significa la ablación, porque justamente es la herramienta que permite mantener el ritmo sinusal sin tener que utilizar drogas antiarrítmicas. Ahora, quizás responder a esa pregunta no es suficiente porque vemos que no tenemos siempre el mismo resultado en pacientes con fibrilación auricular y entonces cuando la tasa de recurrencia es elevada, que es un problema real de este procedimiento, uno empieza a buscar o pesquisar qué elementos nos pueden ayudar a elegir el mejor candidato o al tener el mejor candidato. Y lo que primero aparece de manera más significativa es el tiempo de fibrilación auricular de nuestro paciente. Este trabajo nos muestra cómo a medida que van pasando los días, entre 180 o 500 o más de un año, la tasa de recurrencia aumenta de manera lineal. O sea que la respuesta a esta pregunta sería que cuanto antes mejor, pero además la fisiopatología o la auriculopatía lo demuestra. A medida que el tiempo pasa, las chances de que una fibrilación auricular paroxística se haga persistente también va aumentando. Hay diferentes cifras, 4 años, 5 años, pero digamos que esperar no tiene sentido. Uno en medicina en general espera, cuando espera que el cuadro clínico o el paciente, su evolución mejore, que prescribimos antibióticos, esperamos 48 horas a ver si la fiebre se va. En el caso de la fibrilación auricular, lo único que puede pasar es que la situación esté peor. Entonces, no encontramos un buen motivo para esperar a hacer un aislamiento de venas pulmonares en un paciente que está sintomático por fibrilación auricular. Andrade desde Canadá nos demuestra lo mismo. Este es un estudio de Circa 2, que es de crioablación, y él demuestra que también que la duración del episodio, no es lo mismo tener fibrilación auricular por 24 horas que por una semana que por un par de horas. Vemos cómo la tasa de recurrencia se relaciona linealmente con la duración del episodio. Acá no me voy a detener mucho, ya mis compañeros han hablado bastante de que la fibrilación auricular no es benigna, creo que está claro. Y finalmente, entonces, decir, bueno, si cuanto antes mejor, deberíamos pensar entonces que la primera línea de tratamiento de la fibrilación auricular sea la ablación, sin pasar por tratamiento antiarrítmico, sin esperar tiempo, porque la demora se asocia con recurrencia. Bueno, era una pregunta que se viene o nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero hasta el momento es off-level, porque no había data contundente, trabajos randomizados, aleatorizados, en el sentido de que demostraran un beneficio. Este es el primer trabajo que nos demuestra de manera significativa en pacientes que son tratados con control de ritmo versus control de frecuencia, que es mucho mejor, tanto así que tuvo que ser interrumpido porque demostró disminución significativa de la mortalidad. Ahora, este trabajo, ¿qué tiene diferente con el AFIRM? ¿Por qué el AFIRM no pudo demostrar nada y el AFNET 4 lo demostró? Si se fijan, la columna celeste es la ablación. Por primera vez se incorpora una herramienta nueva para evaluar en mantener el ritmo sinusal, que es la ablación por radiofrecuencia. Y creo que esa es la diferencia por la cual la mortalidad pudo disminuir, porque al no usar el antiarrítmico como medida de control del ritmo, no hubo efecto de toxicidad o de proarritmia. Ahí vemos el tratamiento usual contra el tratamiento de control del ritmo. Hay que destacar que el tiempo promedio de diagnóstico de fibrilación auricular fue 6 meses, y que el 75% de los pacientes al momento de ingresar al protocolo estaban en ritmo sinusal. Es una población muy joven, muy sana desde el punto de vista rítmico, no tenía pérdida de tiempo en cuanto a probar diversas o diferentes cantidades de drogas. El concepto sería que cuando tenemos un paciente joven con fibrilación auricular paroxística sin cardiopatía estructural, nuestra priorización debe ser mantener el ritmo sinusal. A la inversa, cuando hay cardiopatía estructural y cuando hay fibrilación persistente y el deterioro es más significativo, uno debería hacer control de frecuencia. Sin embargo, los trabajos que encararon directamente el tema de decir, bueno, ablación primera línea versus tratamiento farmacológico, si bien daban a favor de ablación, no demostraban de manera significativa o no de manera aleatorizada el beneficio. Por eso que uno se pregunta por qué después de tener el RAF1, el RAF2 o el MANTRA-PAF, no se modificó la indicación por guía de tratamiento como indicación clase 1A.
porque los trabajos en su diseño eran bastante cuestionables. Es así que hubo que seguir esperando unos 4 o 5 años más hasta que por fin el Early EF, que es un trabajo también de ablación como primera línea, en este caso con crioablación, randomizado y aleatorizado, doble ciego, se vio que el beneficio de la ablación versus el tratamiento antiarrítmico. Y en la misma época, en el mismo número del New England Journal, sale el segundo trabajo randomizado, que es el Stop EF, también con crioablación, y demostró exactamente lo mismo, que cuando uno hace precozmente la ablación y no demora el tratamiento con tratamiento antiarrítmico o con control de frecuencia, el resultado es mejor y hasta disminuye la insuficiencia cardíaca, la hospitalización, pero además la utilización de los recursos de salud. Si decimos que la fibrilación auricular junto con la insuficiencia cardíaca son las nuevas epidemias, es muy importante saber que nuestro paciente que pasa la ablación va a tener 75% menos de necesidad de una cardioversión, menor visita al hospital, 43% menos de internación y menos utilización del antiarrítmico. O sea que en términos de salud y de costos es altamente redituable en el sentido de todo el contexto que le cambiamos al paciente. Este es un metaanálisis finalmente de todos los que les presenté, trabajos de primera línea en ablación, y fíjense que el metaanálisis también demuestra el beneficio de la ablación en cuanto disminuyó 24% la mortalidad, 54% la recurrencia sintomática y un 77% la hospitalización. Son datos muy contundentes para empezar a pensar la ablación de fibrilación auricular como primera línea. Lo mismo hizo el CRIO-FIRST, recientemente publicado, y solamente tenemos los resultados finales, que demostró mejor ablación que tratamiento farmacológico. Un registro global a nivel mundial de crioablación, del cual nosotros participamos como institución, también está arrojando el mismo resultado. Es decir, estamos hablando de 5 continentes con crioablación, demostró reducción de mortalidad y mejor mantenimiento del ritmo sinusal. Y otra vez Mariano Benzadón, con su área de calidad, nos aporta, bueno, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Podemos reproducir esta experiencia, esto que está publicado? Es factible que lo podamos hacer en nuestra institución. Y aquí tenemos los resultados de ablación de fibrilación auricular paroxísticas, tomado por azar en 334 pacientes. 0% de mortalidad. Tenemos un procedimiento que es prácticamente ambulatorio, porque en el 95% de los casos se van el mismo día a la casa. Una tasa de complicaciones que de las más severas es el taponamiento cardíaco. Desde la incorporación de la ecografía intracardíaca tenemos 0.3%, tomando un parámetro de referencia como puede ser el Cleveland Clinic, que está reportado 1.6%, y tenemos una tasa de reablación y de recurrencia cuando lo hacemos de manera precoz del 6.3%. Es decir, estos resultados son ampliamente superiores a un tratamiento farmacológico, aunque en las guías siga figurando como clase 2A. Creo que con estas últimas 2 publicaciones del Early EF y Stop EF, creo que ya va a ser una indicación 1A porque hay data de calidad suficiente para demostrar estos resultados. ¿Cuál es el mejor candidato entonces para nosotros para referir un paciente para ablación de fibrilación auricular? Primero, que la fibrilación auricular sea paroxística, pacientes jóvenes, digamos menor de 65 años, que tengan menos de un año de historia de fibrilación auricular, idealmente que la duración de los episodios tengan menos de 24 horas y que no tengan tratamiento antiarrítmico previo. Lo decimos en el sentido que eso es demorar la derivación del paciente al electrofisiólogo para que determine si necesita o no de este tratamiento. Bueno, como conclusión entonces, la ablación de fibrilación auricular es superior, ya se ha visto en todos los escenarios, pero creo que en pacientes jóvenes sintomáticos debería considerársela como de primera línea. Por eso que cuanto antes se indique la ablación, mejor va a ser el resultado, y creemos que tenemos que empezar a pensar y a tenerlo muy en cuenta y muy presente. Gracias. Fernando, vamos al panel y yo quiero invitar a nuestro invitado extranjero, que es el doctor Tomás Santillana. Y quiero aprovechar esto que yo comenté antes. Para mí el gatillo vagal autonómico es muy importante en el desencadenamiento de fibrilación auricular, particularmente en quienes no tienen cardiopatía. Yo sé que vos tenés un criterio respecto de
algún tipo de intervención para manejar el tema vagal autonómico respecto del gatillo de fibrilación auricular. Si podrías hacer un pequeño comentario sobre eso. Claro. Buenas tardes. Nosotros entendemos la fibrilación auricular cuando vamos a enfrentarla con una ablación como un procedimiento que va a procurar algunos objetivos. Tratar al factor deflagrador, que es aislar a las venas pulmonares. Tratar el sustrato, quiere decir las alteraciones estructurales de las aurículas que permiten que esta arritmia se sustente. Tratar el factor modulador, que acostumbra a ser la inervación, fundamentalmente la inervación vagal, y tratar algunos focos de arritmias sustentadoras, que lo llamamos de factor mantenedor. Entonces, teniendo una visión integral del procedimiento de ablación, estamos teniendo resultados interesantes en cuanto a la menor recurrencia de esta arritmia. En relación a la pregunta del Sherman, sabemos hoy en día que la fibrilación auricular, especialmente en los pacientes jóvenes, tiene un fuerte componente autonómico. El vago siempre fue considerado un nervio que ayudaba al corazón. Hoy en día, por lo menos para el área de arritmias, parece que no es tanto así. El vago, con la liberación de acetilcolina, reduce la refractariedad de las células auriculares. El vago genera una mayor dispersión de la refractariedad. El vago modifica la liberación de calcio por las células auriculares y el vago, por lo tanto, es proarrítmico. Entonces, si nosotros entendemos que el vago, al ingresar a las células, entre las células auriculares, y cuando tiene una actividad de liberación de acetilcolina en un grado mayor, puede generar todos estos efectos, entonces entendemos que el vago es proarrítmico. Y es por eso que en la ablación que nosotros realizamos, además de tratar lo que el doctor Escasuso nos mostró, que es el aislamiento de las venas pulmonares como la esencia de la ablación de fibrilación auricular, nosotros tratamos la inervación, que no es más que la interfase neuroendocárdica que comentamos en la mesa anterior de síncope. Y ese es uno de nuestros salvos terapéuticos. Y nosotros evaluamos en la fibrilación auricular, especialmente la que tiene origen vagal, que al final del procedimiento hayamos conseguido una denervación. Hemos visto en nuestros pacientes que cuando conseguimos la denervación parasimpática, los resultados son superiores. Muchas gracias. Tengo acá a mi derecha a la doctora Lambardi. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quisieras hacer? Yo le quería preguntar a Gastón cómo maneja él estos episodios de ritmo auricular acelerados cuando aparecen en un marcapasos, por ejemplo, y qué valor le da para hacerle el tratamiento. Lo que decíamos antes, si el paciente tiene diagnóstico de fibrilación auricular clínico, los consideramos fibrilaciones auriculares. Si el paciente no tiene antecedentes de fibrilación auricular documentada, hacemos todos los esfuerzos por documentarla. Insistiremos con Holter de 7 días para documentarla en un papel de electrocardiograma. Y lo que hace el tratamiento, si lo que decíamos anteriormente, si los episodios son largos, más de un día, en general asumimos que son fibrilaciones auriculares y vamos a anticoagularlos. Y si son más cortos, vamos a esforzarnos por documentar la fibrilación auricular, pero no vamos a tomar ninguna conducta terapéutica en ese paciente, aunque sea hasta que tengamos los resultados de los estudios en curso. Gracias. Doctor Mondragón, ¿opinión sobre esto? Buenas tardes a todos. Yo quería aprovechar que tenemos un invitado extranjero que trabaja en un grupo muy importante en San Pablo. Gastón nos hablaba antes de cómo se comporta la fibrilación auricular, importante cuánto dura en cuanto al aumento de riesgo de ACV. Fernando nos hablaba de que algunos trabajos reducen la posibilidad de hacer ACV si uno ataca la fibrilación auricular precozmente. ¿Qué opina o qué estrategia usan para aquellos pacientes con chats moderados, 1, 2,
que se someten a una ablación de fibrilación auricular y tienen un éxito al año, libre de eventos en el Holter, sintomático, ¿se propone la posibilidad de suspender el tratamiento anticoagulante en su grupo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, esa es una excelente pregunta, porque muchas veces cuando el paciente llega al consultorio y nos dice, bueno, usted me está indicando una ablación de fibrilación auricular y bueno, espero que con este procedimiento que usted va a realizarme voy a dejar de tomar anticoagulantes, ¿no? Y a veces nosotros no conseguimos darle una respuesta positiva a este paciente, especialmente si él tiene un CHA2-VASc mayor a 2 en hombres, mayor o igual a 2 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres. Y lo que le decimos es exactamente eso. Conforme las guías, nosotros, en la ausencia de otras informaciones consistentes, somos aún conservadores. Claro que muchas veces tenemos un u otro paciente que vemos que está evolucionando tan bien que nos animamos en estos específicos casos de tener, por ejemplo, un CHA2-VASc 2 en hombre o 3 en mujer, de suspender la anticoagulación. Pero a este paciente hay que monitorizarlo en forma muy frecuente y hay algunos grupos en el mundo que usan algunas estrategias de monitoramiento con loop implantable e inclusive les enseñan una vez hecho el diagnóstico con dispositivos vestibles, por ejemplo, a iniciar terapia anticoagulante inmediata, lo que le llamarían anticoagulante pill in the pocket, ¿no? Pero no hay un consenso en la comunidad cardiológica mundial de que esta es la solución correcta. Entonces yo creo que hasta que este dato no sea consistente, tenemos que ser conservadores. Perfecto. Y íntimamente, ya dejo al próximo para que pregunte, ¿cree que la forma de presentación de la fibrilación auricular, es decir, persistente o paroxística, y al mismo tiempo la respuesta de la ablación, íntimamente cree que podría ser un dato a tener en cuenta para tomar la decisión? Sin duda. Yo creo que con el tiempo vamos a considerar a la fibrilación auricular como un factor de riesgo de fenómenos tromboembólicos, porque la fibrilación auricular no es más que un marcador de atrio o auriculopatía, ¿no? Entonces la auriculopatía es el problema. La cuestión es cómo medir esta auriculopatía. Yo me imagino que con el tiempo la resonancia magnética va a ayudarnos, así como ayuda mucho en el estudio de los ventrículos, va a ayudarnos a entender mejor la atriopatía o la auriculopatía y a que tomemos de esta forma las mejores decisiones, ¿no? Doctor Trivi, ¿quería hacer un comentario? Quería comentar un poquito en relación a lo que nos comentaba el doctor Santillana. Me parece que los smartwatch ayudan al seguimiento de estos pacientes, ¿no? Es decir, antes uno le hacía una ablación a un paciente, si tendrá o no tendrá, como bien mostró Gastón, la mayoría de los episodios son asintomáticos. Me parece que el smartwatch puede ayudar en el futuro, o ya nos está ayudando a decir, sigue teniendo episodios o no sigue teniendo episodios, y puede ser una manera de monitorizar a los pacientes un poco mejor. Yo te quería preguntar, y tiene relación un poquito con tu respuesta y lo que dijiste antes, el ir y ablacionar un poco más, es decir, ablacionamos las venas pulmonares, los circuitos, la vena cava superior, y ahora también el vago, eso no termina dañando más la aurícula, provocando más remodelamiento auricular y a la larga mayor daño de la aurícula. En otras palabras, le sacamos más la arritmia, pero digamos, afectamos más la aurícula. Y la segunda pregunta es si ustedes tienen clínica de fibrilación auricular y si nos puedes contar alguna experiencia al respecto. Sí, no, yo creo que también esta pregunta es súper interesante. En realidad, nosotros a veces ablacionamos más de lo que deberíamos porque aún no entendemos muy bien lo que realmente tenemos que hacer en la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular ciertamente tiene un origen que cuando sea bien entendido, tal vez va a reducir las áreas que estamos tratando. Los trabajos han mostrado que hacer más que aislar a las venas pulmonares no ha ayudado en grande medida.
especialmente en las fibrilaciones auriculares persistentes, ¿no? Y esos trabajos continúan dándonos las mismas informaciones, ¿no? Las líneas, los encuadramientos de segmentos auriculares, el tratamiento de los cafés, no han mejorado los resultados. Tal vez porque no hemos tratado adecuadamente a las aurículas y no entendemos lo que realmente ocurre en la fibrilación auricular. Lo que hemos visto es que en los pacientes jóvenes, ¿no?, en que predomina la fibrilación atrial paroxística, en los que aún no hay un daño significativo de las células, en los que evidentemente deben tener menos fibrosis, la ablación de la fibrilación auricular como aislamiento de venas pulmonares, más tratamiento de la interfase neuroendocárdica, ha traído resultados importantes. Si esto es realizado cuando ya hay mucha fibrosis, tal vez no tenga ese resultado. Entonces, esa es una propuesta tal vez. Ablacionar en forma más precoz, pero ablacionar lo que realmente tenemos que ablacionar, ¿no? Y a los culpados. El culpado, desde nuestro punto de vista, en muchos de los pacientes, no en todos evidentemente, más en muchos de los pacientes es el vago, ¿no? Entonces esa es nuestra propuesta, aislar las venas pulmonares, ablacionar las áreas de interfase neuroendocárdica, que tampoco significan un número de aplicaciones excesivo, tratar a un factor mantenedor si es inducido durante la ablación, ¿no? Esa es nuestra propuesta esencial. En relación a la segunda parte de la pregunta, que es las clínicas de FA, yo creo que es el futuro. Yo creo que para el paciente va a ser el gran beneficio, porque el paciente va a ser atendido en forma integral, no va a ser atendido por el electrofisiólogo apenas para darle una droga antiarrítmica o darle una indicación de fibrilación auricular, sino también va a permitir que el cardiólogo clínico controle bien la presión, que el cardiólogo clínico controle bien el diabetes, que el nutricionista permita que reduzca el peso, que el otorrino o el médico de medicina del sueño consiga controlar la apnea que ese paciente tiene. Esto en forma integral va a traerle un grande beneficio a los pacientes. Lamentablemente aún no tenemos un servicio bien estructurado de una clínica de fibrilación auricular, pero creo que es el futuro. Todos los centros, los grandes centros en el mundo están tratando de adaptarse. Y esta guía europea que usted mostró de forma muy brillante orienta a que eso sea hecho, ¿no? Germán Busch, ¿algún comentario? Muchas gracias. ¿Pregunta? Sí, quería hacer una pregunta a Fernando. Él en su presentación demostró muy bien que cuando uno dilata la estrategia de control de ritmo o la ablación es más allá de los 180 días, los resultados a largo plazo no son buenos. Nosotros desde la clínica lo que tratamos de hacer no solo es el manejo médico de la fibrilación auricular, sino que el paciente que llega a ablacionarse llegue en el mejor estado posible para lograr mayor efectividad en esa ablación. Ahora, cuando se empieza a prolongar el control de esos factores, por ahí el ejemplo es el paciente obeso mórbido que por ahí necesita una cirugía bariátrica en el medio, ¿lo mandamos a ablacionar igual o es mejor tomar otra estrategia momentánea? Yo creo que ahí seguiría priorizando el factor tiempo. Hay que decir que todos estos trabajos son fibrilación auricular paroxística de la que uno denomina solitaria, ¿sí? Son pacientes que tienen la arritmia y 30% de la población es hipertensa y no hay otra cosa. Y esos resultados son válidos para este grupo de pacientes. Ahora, en el mundo real, digamos, si yo tengo un paciente que voy a tener un tratamiento que me lleva 1 año, 8 meses, 9 meses, yo creo que hay que actuar antes, porque el remodelado eléctrico sigue, la fibrosis, como dice Tomás, empeora la situación y entonces ahí tenemos que ir juntos, o sea, la ablación y el tratamiento para el control de factores de riesgo. Gracias. Ya que estás y tenemos todavía 3 minutos, ¿algún comentario sobre qué experiencia tenés, que la tenés, sobre la ablación de los receptores vagales en las aurículas como prevención de fibrilación auricular durante la ablación? Sí. Bueno, hay tantos aspectos que es inabarcable la fibrilación auricular, pero un escenario también es el paciente con fibrilación auricular que tiene bradicardia, sea porque está asociada a deporte, que son justamente pacientes jóvenes que forman parte de un taquibradi. En esos pacientes hacer las zonas de los ganglios parasimpáticos septales, por ejemplo, nos permite
corregir la frecuencia cardíaca basal del paciente con muy buenos resultados. Y hace poco tuvimos un caso de una persona que hace equitación de manera profesional y que si le ponían un marcapasos salía de su carrera, y hicimos neurocardiolación, fibrilación auricular, y quedó con una frecuencia de 88 latidos por minuto, y creo que es una gran solución. Creo que el paciente con taquibradi, hoy en vez de pensar marcapaso y amiodarona, hay que empezar la ablación, DFA, neurocardiolación y el seguimiento. Creo que no más del 10-15% de los pacientes van a requerir un marcapaso en ese contexto. ¿La tasa de éxito entonces es mayor si además de hacer la ablación de fibrilación auricular tocas los receptores vagales? Seguramente, porque digamos, el gatillo que desencadena la fibrilación auricular es la descarga de acetilcolina, que cuando se produce en una zona vulnerable, como es la unión entre la vena y la aurícula, termina fibrilándola. Así que creo que es muy beneficioso en estos tipos de pacientes, ¿no? Ahí está Tomás. ¿Un comentario? Sí. Sí, yo creo que tenemos varios pacientes con este perfil y los resultados nuestros también han sido satisfactorios. Yo creo que el divisor de aguas en esta situación es saber, ¿el paciente tiene bradicardia porque tiene una dolencia en el nódulo, una enfermedad en el nódulo sinusal, o el paciente tiene bradicardia porque tiene una hipertonía vagal? Entonces esa es la pregunta que tenemos que responder antes de someterlo a la ablación. Y la respuesta viene a partir de una prueba muy simple, que es la prueba de atropina. Si le hacemos una prueba de atropina y el paciente responde con un aumento en la frecuencia de forma considerable, que debería ser del 50% de la frecuencia basal, o que supere los 90 latidos por minuto con la administración de atropina, entonces pensamos en que es una bradicardia funcional. Y si es funcional y nosotros conseguimos obtener la denervación vagal, nuestro resultado debe ser favorable. Ahora, si la prueba de atropina es negativa, entonces consideramos que el paciente tiene en realidad una enfermedad del nódulo sinusal, y ahí lamentablemente hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguir huir del marcapaso. Bueno, estamos en tiempo. A mí me parece que esta reunión fue excelente, así que los felicito a todos los que participaron. ¿Vos querías hacer la última pregunta entonces, Gastón? No es pregunta, es creo que resaltar un concepto que lo hemos dado, pero me gustaría remarcarlo, que creo que todos compartimos, lo dijo Marcelo, que la fibrilación auricular es una enfermedad crónica, que en general está relacionada con otra enfermedad. Que nuestro objetivo con todos los métodos es prevenir el stroke, mejorar los síntomas y enlentecer la progresión de la enfermedad, y no buscar fibrilación auricular cero. Si buscamos fibrilación auricular cero en nuestro paciente, que por cualquier método que le queríamos nunca más tenga una fibrilación auricular, tal vez sea poner la vara muy alta. Muy atinado. Bueno, muchísimas gracias. Lo que continúa ahora es insuficiencia cardíaca, así que los invitamos a que se queden en la sala y seguimos adelante.